Muy buenos días y empecemos con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son los potenciales rectangulares de manera general, ¿no? Entonces, usualmente, ¿por qué se empieza por los potenciales rectangulares? ¿Sí? Usualmente lo que se tiene es que de manera general, por ejemplo, existe la respuesta de los, existe la respuesta, ¿no es cierto?, de las cargas eléctricas, por ejemplo, a ciertos potenciales, como el que se encuentra aquí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos aquí un tubo cilíndrico hueco, ¿sí? O dos tubos cilíndricos huecos, que tengan una cierta diferencia de potencial, ¿sí? Y estén separados por una distancia, ¿no? Donde esta distancia de aquí que están separados es pequeña, digamos, ¿no? En comparación con este radio y obviamente en comparación con el tamaño de estos cilindros, ¿no? Entonces, si mandamos un flujo de cargas eléctrico, por ejemplo, desde el lado izquierdo, digamos que vienen hacia acá, entonces las cargas, los electrones verían a este de aquí, ¿no es cierto? A esta diferencia de potencial entre estos dos cilindros como un campo que vaya hacia la izquierda y que acelere a los electrones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o si les inyectamos desde aquí, ¿no es cierto? Este campo eléctrico va a hacer que se frenen los electrones. En definitiva, lo que nosotros podríamos ver aquí es una diferencia de potencial, ¿sí? En forma más o menos de un escalón, ¿no? Entonces, usualmente es lo que tenemos, ¿no? Usualmente tenemos diferencias de potencial que vayan entre una zona y otra, ¿sí? De una manera, digamos, de una forma de un escalón, ¿no? No un escalón ideal, ¿sí? Sino un escalón con una barrera inclinada. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, las cualidades que se presenten en este escalón, de manera general, van a ser las mismas cualidades que se presente en un escalón rectangular. Entonces, al menos las cualidades generales, ¿no? De los potenciales de escalón, los podemos estudiar fácilmente con, digamos, con potenciales, ¿no es cierto?, rectangulares. Exactamente de la forma de un escalón unitario, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, podríamos tener para un pozo de potencial, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un pozo de potencial de esta forma, ¿ya? Supongamos que tenemos un pozo de potencial, ¿no es cierto? Eh, sí, déjenme un momento corregir algo. Ok, entonces, ¿no? Como les decía, en un arreglo semejante podríamos ver, ¿no? Que las cargas aquí, por ejemplo, podrían ver, ¿no? Digamos que tenemos dos cilindros, ¿no es cierto?, conectados a tierra, el cilindro intermedio conectado a un cierto potencial positivo o negativo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos, y las cargas que viajen cerca del eje, ¿sí? Lo que van a ver es básicamente un pozo de potencial o una barrera, ¿no? Dependiendo del signo de las cargas, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estas cualidades las podríamos ver de manera general eh, con, con potenciales rectangulares. Entonces, ¿no? Vamos a estudiar la respuesta de un flujo de cargas desde el infinito sobre una barrera de potencial, ¿sí? Y vamos a verle, por ejemplo, qué pasa cuando la energía, ¿no es cierto?, de las partículas que vienen desde el infinito es menor que el alto de la barrera o es mayor que el alto de la barrera. Básicamente esto ya lo han hecho varias veces, ¿no? Ahora queremos un poquito verlo simplemente desde un punto de vista matemático un poco diferente.
¿ya? Lo que nosotros podríamos plantear, ¿no? Es que en esta zona de aquí, digamos, antes de cero, supongamos que la barrera justo se encuentra en el punto cero, antes de cero la barrera tiene simplemente las partículas, ¿no? Van como partículas libres, ¿sí? Y acá a la derecha, si reformulamos la energía, esto también simplemente son partículas libres, donde la energía va a estar medida con respecto a otro diferente nivel, ¿no? Que es este B sub cero. Entonces, en la representación de coordenadas, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Simplemente es una ecuación de Laplace con coeficientes constantes. Sí, una ecuación en segunda derivada, digamos, sería de aquí, ¿no? Para el caso unidimensional, con coeficientes constantes, ¿no? Entonces, tendríamos dos casos, si la energía es menor que B sub cero y si la energía es mayor que B sub cero, ¿no? Si la energía es menor que B sub cero, básicamente estas dos ecuaciones, sí, simplemente serían un coeficiente constante aquí, ¿ya? Y un coeficiente constante acá, ¿no? Que sería la resta de E menos B sub cero. Sí, y si le completamos esta cosa de aquí, esto se podría ver así, ¿no es cierto? Con un K cuadrado, sí, en este caso, ambos de signo positivo, sí, y por lo tanto la resolución de estas dos, ¿no es cierto? Aquí tendría una función de onda con exponenciales imaginario, sí, y aquí tendría una función de onda con exponenciales reales, sí. Como saben, ¿no? La función de onda de la zona 2, es decir, de esta zona de acá, sí, de esta zona de aquí, ¿no es cierto? Bueno, en este gráfico sería, ¿no? Eh, en el infinito tiene que tender a cero, ¿sí? Porque este es un exponencial naturalmente creciente, ¿no? Sí, este de aquí, ¿no? Entonces, como este es un exponencial creciente, este parámetro tiene que ser cero para que en el infinito esta función de onda tiende a cero, ¿no? Esta función de onda obviamente no puede tender a cero porque estos son de manera general senos y cosenos, ¿sí? Y entonces de alguna forma no podemos cumplir, ¿no? Esa condición ya de integrar esta función de onda 1. De todas formas, ¿no es cierto? Podríamos decir que si nosotros continuamos resolviendo, tenemos, ¿no? La continuidad de la función de onda en cero, la continuidad de la función de la derivada de la función de onda en cero, y podríamos tener estas ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, de estas condiciones se obtiene estas dos ecuaciones de aquí. Por ejemplo, B en función de A y C en función de A, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podríamos tener estas soluciones, ¿no? Ya cuando escribimos así, ya que este de aquí, si este parámetro de aquí es un número complejo con módulo 1, sí, entonces B y A simplemente se diferencian por una fase, ¿no? Que sería esta alfa de aquí, por ejemplo. Sí, donde está E a la I alfa se supone que debería ser este factor que está aquí, ¿no? Sí, que tiene módulo 1. Ya, igual, ¿no es cierto? Este factor de aquí no es un factor con módulo 1, sino es un factor básicamente que se puede escribir así. Sí, se puede escribir así, ¿no? Entonces, se podría decir, sí, se podría decir, ¿no? Que, que fundamentalmente estas dos ecuaciones se pueden escribir de esta forma, ¿sí? Donde aquí lo que vemos es una función, ¿no es cierto?, sinusoidal para las zonas menores a cero y una función exponencial decreciente, ¿sí? Con esta forma de aquí. ¿Cómo podemos interpretar este resultado, este de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esto, no? Esta diferencia, este cambio de fase de aquí, ¿ya? ¿Cómo le podríamos interpretar?
¿Qué dice Jorge? ¿Cómo le podemos interpretar eso? O sea, como sabemos, cuando la energía es menor que el potencial, va a chocar contra la barrera y luego va a, digamos, reflejarse la onda. Entonces, no sé si ese cambio de fase es el cambio de fase que tiene la onda reflejada. Ya, sí, sí, eso está bien, pero ¿qué significa ese cambio de fase físicamente? ¿Sí? ¿Qué significa ese cambio de fase? ¿Cómo lo interpretamos ese cambio de fase? Porque aquí lo que tenemos, ¿no? Es básicamente, como habíamos dicho alguna vez, ya hicimos un ejercicio como estos, ¿no es cierto? Ahora le vamos a ver un poco más a profundidad. Aquí no tenemos una partícula, ¿no? Porque una partícula sería una ecuación de Schrödinger básicamente dependiente del tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos un flujo continuo de partículas para tener una probabilidad uniforme, ¿sí? Y este flujo continuo de partículas naturalmente responde a esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿no? Vamos a tratar de interpretar estos alfa que tenemos aquí, ¿no? Y vamos a ver qué significa ese cambio de fase. Entonces, para eso, lo que nosotros podríamos plantear es la densidad de corriente. Sí, entonces vamos a plantear la densidad de corriente de probabilidad, ¿no? Y entonces lo que veríamos es esto, ¿ya? La densidad de corriente de probabilidad en la zona 1, que es desde donde están incidiendo las partículas, es un número estrictamente real. Sí, es un número estrictamente real, ¿no? Entonces, si este es un número real, aquí tenemos, ¿no? Un número más menos su conjugada, que nos daría básicamente el imaginario, ¿no? Entonces, este paréntesis de aquí es el imaginario de esta cantidad. Ahora, como sí, ¿no es cierto? Como la función de onda es real, este número, este imaginario que tenemos en el paréntesis es cero. Entonces, básicamente la densidad de corriente es cero. ¿Ya? La densidad de corriente de probabilidad en la zona 1 es cero. ¿Qué significa que la densidad de corriente de probabilidad, bueno, en la zona 1 y en la zona 2, ¿no? ¿Qué significa que la densidad de corriente de probabilidad sea cero? ¿Qué significa? Sobre todo acá, ¿no es cierto? En la zona 1 que tenemos dos ondas viajeras, ¿sí? Una onda viajera que viaja hacia la derecha. Si le añadimos, ¿no? La solución temporal, aquí va a ser un E a la menos I omega t, y esta se va a hacer una onda viajera hacia la derecha y esta una onda viajera hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces tenemos dos ondas viajeras cuyo flujo total de densidad de probabilidad es cero. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Para la zona 2, ¿sí? Para la zona 2, el flujo de densidad de probabilidad también es cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que en este caso, ¿sí? No hay flujo de probabilidad hacia acá. En la zona 2, el flujo de probabilidad es cero. Entonces, ¿no? Todas las partículas que vienen, ¿sí? Básicamente regresan, ¿no? Porque el flujo de probabilidad de las que vienen hacia acá, ¿sí? De las que se logran atravesar la barrera es cero. Entonces, en función de este resultado, lo que nosotros podríamos decir, ¿no? Es que no hay flujo de, de partículas que atraviesen la barrera, ¿no? Y todas las partículas regresan, ¿sí? Todas las partículas regresan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las partículas que regresan con respecto de las incidentes? ¿Sí? Las incidentes, ¿no es cierto?, son estas y las que regresan serían estas. ¿Sí? Si le escribimos esto de aquí, podríamos ver, ¿no es cierto?, que las incidentes que regresan tienen un cambio de fase de E a la I alfa. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si nosotros le vemos esto, ¿sí? Podríamos decir, ¿no es cierto? Las que inciden, por ejemplo, tienen esta, eh, pongámosle así, ¿no? Estas son las que inciden, ¿sí? Y las que regresan
pongámosle con A mismo, ¿ya? Tienen esta forma. Bueno, pongámosle así, ¿no es cierto? Pongámosle así. Y esto era más alfa. Ya. Entonces, estas son, ¿no es cierto?, la función de onda de las partículas incidentes y esta es la función de onda de las partículas reflejadas. Entonces, ¿no? Cuando sumamos estas dos, ¿sí? Cuando sumamos estas dos, ¿no es cierto?, me da, si sumamos estas dos, ¿no es cierto?, me da la función de onda en la zona 1, ¿ya? Que es la que se dice, ¿no? Que es este A sub 0 sobre 2 por un coseno de omega t menos alfa. Sí, o más alfa sobre 2 creo que era, ¿no? Sí, algo así creo que estaba, ¿no es cierto? Menos alfa sobre 2. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces, este cambio de fase alfa, ¿a qué le podemos atribuir? ¿Sí? Este cambio de fase alfa, o le podemos atribuir, ¿no es cierto?, a el kx, es decir, al número de onda, o al omega t, o al tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? ¿A cuál tiene sentido atribuirle? ¿Con cuál tiene sentido agruparle a este alfa? ¿Qué dice? Si fuesen esto ondas electromagnéticas, ¿qué quiere decir? La onda viene, ¿no es cierto? Sí, incide sobre la barrera. Aquí digamos que tenemos un medio, ¿no? Incide sobre el medio y se refleja, ¿ya? Y se refleja, ¿no es cierto? Y viaja hacia acá. Sí, bueno, sí, con la misma longitud de onda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Por qué hay el cambio de fase entre esta onda incidente y esta onda reflejada? Porque hay, ¿no es cierto? Aquí lo que le podríamos agrupar este alfa de aquí, ¿sí? Es, es a que la onda, ¿sí? A que la onda básicamente se puede reflejar, ¿no es cierto? Se refleja, pero no se refleja de manera inmediata. Entonces, de esta reflexión, sí, le podríamos agrupar con este tiempo y decir entonces que esta onda reflejada, sí, la onda reflejada sufre de un cambio de fase. Entonces la onda reflejada, ¿no es cierto?, se puede escribir así. Con respecto de la onda incidente, se puede decir que es esto, ¿no? ¿Ya? Y entonces sufre un retraso, ¿no? Entonces el tiempo que se retrasa en la reflexión es proporcional básicamente en alfa sobre omega. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la onda o que el paquete de onda o que la onda que refleje, que representa el paquete de partículas incidentes no se refleja inmediatamente, ¿sí? Sino que tiene cierta penetración en este medio antes de reflejarse, ¿sí? Y eso lo podemos dar, ¿no es cierto?, debido a este cambio de fase alfa y debido a que en la zona 2, ¿no es cierto?, tenemos una función de onda decreciente. Sí, eso quiere decir que existe cierta probabilidad de que la partícula eh, eh, entre en la zona 2. ¿Sí? Entonces estas dos funciones de onda se pueden interpretar, ¿no? Que este alfa de aquí se debe a un tiempo debido a que la partícula realmente ingresa aquí, pero se refleja. ¿Ya? Y este es el tiempo que más o menos demora la partícula en reflejarse, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos interpretar, ¿no? Y eso simplemente, bueno, eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, eh, ¿no es cierto? La función de onda se refleja completamente, ¿sí?
porque no tenemos densidad de probabilidad, entonces no aparece una probabilidad de que las partículas sigan viajando hacia la derecha, y entonces podríamos decir que el coeficiente de reflexión, ya que básicamente sería, ¿no es cierto? Sería todo esto, ¿ya? En la zona 1, ¿sí? O acá de pronto más fácil. En la zona 1, la densidad de corriente de probabilidad que genera estas dos funciones de onda es cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos un, un paquete de partículas que viaja hacia la derecha, ¿sí?, representado por la densidad de corriente incidente, y tenemos, ¿no es cierto?, una densidad de corriente reflejada. Y entonces la suma de estas dos, ¿sí?, de estas dos corrientes de probabilidad, la incidente más la reflejada, es cero. ¿Sí? Y eso de aquí, ¿no es cierto? Esta suma de las dos densidades de corriente de probabilidad que sean cero, vienen asociadas al hecho, ¿no?, de este de aquí. ¿Sí? ¿Por qué a este hecho? Porque obviamente, ¿no?, cuando nosotros calcularíamos nada más la densidad de corriente de probabilidad de esta parte, ¿sí?, va a ser dependiente del módulo de A cuadrado, porque esto es psi, ¿no es cierto?, por la derivada con respecto de psi conjugado con respecto de x. Sí, entonces esto de aquí va a ser dependiente simplemente del módulo de A al cuadrado, ¿no? Entonces esta de aquí va a ser básicamente módulo de A cuadrado, y esta de aquí va a ser dependiente del módulo de B cuadrado. Sí. Y entonces esta de aquí, ¿no es cierto?, representa la densidad de corriente de las partículas incidentes, la densidad de corriente de probabilidad de las partículas reflejadas, que es dependiente de esto, y como se encuentra en el mismo medio, sí, si nos fijamos, ¿no?, si hacemos la derivada con respecto de x, ambas nos van a dar el mismo k, porque se encuentran en el mismo medio. Sí, entonces aquí nos va a aparecer, ¿no es cierto?, un k cuadrado por aquí, un k cuadrado por acá, que se están sumando, bueno, que se están sumando, ¿no?, y por la dirección, bueno, se están restando, y esto nos va a dar cero. ¿Ya? Y de aquí nosotros podríamos definir el coeficiente de reflexión, ¿no?, que es básicamente la relación entre las densidades de corriente de probabilidad reflejada e incidente. ¿Sí? Y entonces esto nos da 1. Pero a pesar de que nos da 1, aquí hay una cosa, ¿no?, importante. A pesar de que no hay partículas no hay ninguna partícula que pueda avanzar al medio 2 y todas las partículas se reflejan, el hecho de poder, ¿no es cierto?, de cierta forma, ingresar en la barrera y reflejar, cambia la función de onda. ¿Sí? Entonces, ¿no?, lo que se encuentra a la derecha del potencial, ¿sí?, afecta realmente las partículas del lado izquierdo. Entonces, no es como desde el punto de vista clásico, ¿sí?, en el cual, ¿no?, si las partículas se encuentran con una barrera, básicamente, sí, cualquier partícula que venga hacia acá simplemente va a sufrir un choque elástico y va a ser reflejada. Sí, y entonces, no importa qué tan alta sea la barrera, sí, no importa si este es ligeramente más alto que la energía o mucho más alto, sí, no afecta, ¿no? Simplemente la partícula viene, rebota y se regresa, desde el punto de vista clásico, ¿no? Desde el punto de vista cuántico, este parámetro alfa, sí, depende básicamente de la altura de la barrera, ¿no? Porque alfa básicamente depende de este de aquí. Sí, entonces la y alfa resulta ser igual a este parámetro, y este parámetro depende de estas dos, ¿no?, de esta K y esta Q. Sí, y esta K y esta Q no es nada más que esto, ¿no? La K es dependiente exclusivamente de la energía de la partícula, pero la Q es dependiente de la diferencia entre el alto de la barrera y la energía de la partícula. Entonces, ¿no?, esta diferencia de fase que viene a ser todo este 1 que está aquí, ¿no?, todo este factor que está aquí, que tiene módulo de 1, depende realmente del alto de la barrera. Entonces, las funciones de onda de la izquierda, sí, es decir, esta función de onda reflejada, se afecta, no se ve afectada, sí, por el potencial de la derecha. Eso es lo importante de aquí, ¿no? Entonces, la función de onda
sí, que se refleja, se ve afectada por el potencial de la derecha. Y en general, no. La función de onda de toda la zona 1 se ve afectada por el potencial de la derecha porque esta zona 1 es la función de onda de dos, ¿no? De las partículas incidentes y de las partículas que se reflejan. ¿Ya? Eso en la zona 1, ¿no? Bueno, eso más bien dicho para energías menores que la energía del alto de la barrera. Cuando la energía es mayor que el alto de la barrera, la diferencia, ¿no? Es que este de aquí se vuelve, bueno, se mantiene idéntico en la zona 1 y en la zona 2 el Q que teníamos se cambia por un K1, ¿no? Donde este K1 simplemente es este de aquí, ¿sí? Y lo que vemos es que ahora el alto de la barrera es menor que la energía de la barrera. Entonces este sería el factor K1 cuadrado, ¿no? Y nos va a dar dos funciones de ondas sinusoidales. Sí, nuevamente, ¿no? Estas partículas que representan, ¿no? Este término que representa las partículas que inciden desde la izquierda de la barrera, sí, es decir, que vienen desde aquí hacia la izquierda, sí, sí, bueno, desde la derecha sería, ¿no? Sí, hacia la izquierda, entonces todas estas partículas tienen que tener función de onda cero, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros hacemos eso, si simplemente déjenme corregir esto de la izquierda que está mal. Sí, que no es izquierda, sino es desde la derecha. Ya. Entonces, ¿no? Todas las que inciden desde la derecha son cero, ¿sí? Que serían estas de aquí. ¿Ya? Son cero y entonces el D es cero, ¿no? Cuando aplicamos las condiciones de borde, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿no? Que las funciones de onda son continuas, sí, las derivadas son continuas y podemos escribir estas dos ecuaciones de aquí, básicamente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que podemos ver? Ahora, cuando escribimos, ¿no? Cuando escribimos las funciones de onda, lo que veríamos es esto, ¿no? Esta sería la función de onda 1, ¿sí? Y esta sería la función de onda 2. Cuando calculamos las densidades de corriente de probabilidad de la zona 1 y de la zona 2, lo que vemos es que en la zona 2 existe una densidad de corriente de probabilidad diferente de cero. Sí, y si sumamos, ¿no es cierto? Obviamente la densidad de corriente de la zona 1 nos da esta de aquí. Eso quiere decir que la densidad de corriente de probabilidad en la zona 1, justo en la frontera, sí, justo en la frontera, resulta ser, ¿no? Que la densidad de corriente de probabilidad total 1 es igual a la densidad de corriente de probabilidad 2. ¿Ya? Cuando escribimos esto de aquí, entonces, ¿no? Cuando escribimos esta ecuación de aquí y analizamos, ¿qué es lo que significa? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? ¿No es cierto? Cuando escribimos esta ecuación, entonces, déjeme admitirle a Jorge, cuando escribimos esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, significa esto, ¿ya? Significa esto de aquí. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Este de aquí es el flujo de partículas incidentes. Entonces, el flujo de partículas incidentes, ¿sí? Es igual, ¿no es cierto? Al flujo de partículas reflejadas más el flujo de partículas que logran atravesar la barrera y se transmiten a la zona 2. Entonces, esta continuidad en la densidad de corriente, lo que realmente significa es esto. Sí, lo que realmente significa es esto, ¿no? ¿Ya? De ahí, ¿qué es lo que podríamos identificar, ¿no es cierto? Si este es el flujo de partículas incidentes, nosotros podríamos identificar desde allí, ¿sí? El coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Y entonces, ¿no? Todo este término de aquí dividido para todo este término de acá resulta ser el coeficiente de reflexión y todo este término de aquí dividido para todo este término de acá el coeficiente de eh, transmisión, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos estas de aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ver? El coeficiente de reflexión ahora ya no es 1,
¿sí? Es obviamente dependiente de este K1, ¿no? Y de este K. Mientras que el de em, transmisión depende de este, ¿no? Sí. Entonces revisemos qué es el K y qué es el K1, ¿no? Si recordamos, el K es este de aquí y el K1 es este de acá. Entonces, ¿no? Si E es mucho mayor que el alto de la barrera, si la energía de las partículas es mucho mayor que el alto de la barrera de potencial, entonces, ¿no? El K1 tiende a ser igual al K, ¿ya? Porque B sub 0 va a ser despreciable, ¿sí? Entonces, ¿no? Si, pongámosle aquí, ¿ya? Si el K1, sí, entonces digamos, ¿no es cierto? Si la energía es mucho mayor que el alto de la barrera, ¿ya? Esto quiere decir, ¿no es cierto? K es más o menos semejante a K1. ¿Ya? Si K es más o menos semejante a K1, lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Es que el coeficiente de reflexión es básicamente cero, ¿no? O decae rápidamente a cero, ¿no? Entonces este es mucho menor que uno. Sí, en cambio, ¿no? Si K es semejante a K1, este término de aquí, ¿verdad? El coeficiente de transmisión aquí va a ser básicamente 2K al cuadrado y esto va a ser prácticamente 4K por K1. Sí, es decir, va a ser muy semejante a esto, ¿no? Entonces, el coeficiente de transmisión va a ser prácticamente muy cercano a uno. ¿Sí? Entonces, ¿no? Quiere decir que si la energía es mucho más grande que el alto de la barrera, básicamente las partículas no se reflejan y todas las partículas se transmiten. Pero esto es, ¿no es cierto?, cuando la energía es muchísimo más alto que la barrera. Si hacemos un cálculo o un gráfico de qué es lo que pasa para el coeficiente de reflexión como función de la energía, lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no? El coeficiente de reflexión es prácticamente uno, bueno, es uno, ¿no? Para cualquier energía menor que el alto de la barrera, y cuando pasamos a zonas más altas que la barrera, el coeficiente de reflexión decae rápidamente, ¿sí? A cero, ¿sí? Pero no es cero, ¿no? No es cero exactamente. Y el de transmisión sería lo contrario, ¿no? Va a ser cero en toda esta zona y va a subir rápidamente a uno para energías superiores, ¿no? ¿Ya? Preguntas de esto. Entonces, lo importante que recuerden, lo importante que recuerden es esto, ¿no? ¿De dónde sacamos esto de aquí? ¿Sí? Esta interpretación de aquí se la saca de las densidades de corriente de probabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando se analiza las densidades de corriente de probabilidad en la frontera, ¿sí? Lo que significa básicamente es esto, ¿no? De ahí sale, ¿sí? De ahí sale esa interpretación, ¿ok? Por ejemplo, van a calcular esto, ¿ya? ¿Qué pasa para coeficientes de transmisión cuando las partículas inciden desde la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha? ¿Qué pasa para ese caso? ¿Qué pasa con el coeficiente de reflexión? ¿Y qué pasa con el coeficiente de transmisión? Sí,
Entonces tienen unos 5 minutos, ¿no? Para calcular todo esto, ¿ya? ¿Qué les quedó? ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión y el de transmisión? Christopher. Un ratito, perdón, tengo que ordenar unas cosas. Luis. El coeficiente de reflexión es K menos K, o sea, K de la Ya, izquierda menos el K de la derecha sobre K de la izquierda más el K de la derecha, entonces el cuadrado. Y ya, el de transmisión, aunque está en proceso. ya entonces, ¿no? Si nos fijamos en el coeficiente de reflexión, ¿sí? El coeficiente de reflexión es exactamente el mismo coeficiente de reflexión que sacamos antes, ¿sí? Para el caso que las partículas inciden desde el otro lado, digamos, ¿no? Es exactamente el mismo, ¿sí? Tal cual, ¿no? Como ustedes, como Luis dice, ¿no? Es el mismo, ¿no? Y el de transmisión será el mismo por ende, ¿no? ¿Por qué es eso? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa si fuesen ondas electromagnéticas que estuviesen incidiendo en un medio? Sí, desde un medio de- con, con cualidades, ¿no es cierto? N1 y N2, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el coeficiente de reflexión? ¿Cómo se define aquí? Si fuesen ondas electromagnéticas, ¿no? Que están incidiendo aquí de manera normal, ¿sí? Por ejemplo, desde este lado, ¿no? Donde aquí estarían las incidentes, las reflejadas y las transmitidas, ¿sí? ¿A qué es igual el coeficiente de reflexión? ¿De qué depende ese? Para incidencia normal. Los coeficientes de los N. Ya, ¿y de qué? Del índice de refracción, ¿no es cierto? ¿Y de qué? ¿Y a qué es igual? ¿Recuerdan a qué es igual? Me parece que era N2 sobre N1 relacionado con los coeficientes de reflexión. N2 sobre N1. No me acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿no? Depende de los coeficientes de índice de refracción. Entonces, si revisan ustedes, ¿no? Básicamente lo que van a tener es que si ahora las ondas inciden desde este lado, ¿sí? Y se reflejan, ustedes van a ver que el coeficiente de reflexión en ambos lados es el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo, ¿no? Y tiene una fórmula semejante a la que nosotros tenemos acá, ¿ya? Semejante más o menos a la que tenemos aquí, no equivalente, digamos, ¿ya? Y entonces los índices, los coeficientes de reflexión son exactamente de la misma forma, ¿no? Entonces, no importa de dónde incida la onda, el coeficiente de reflexión en la frontera va a ser el mismo, ¿no? Sí, y eso de manera general ustedes van a tener, sí, van a tener el resultado, ¿no? Va a ser exactamente igual. Sí, y entonces como la fórmula es semejante, ¿no es cierto? Entonces los parámetros de estos K y K1 que habíamos nominado acá son análogos a los índices de reflexión.
Sí, son análogos a los índices de reflexión, ¿no? Son exactamente igual, ¿ya? Vamos a irnos a un caso más interesante, ¿sí? Vamos a irnos, por ejemplo, a un pozo rectangular. Sí, entonces supongamos que tenemos un pozo rectangular, ¿no es cierto? Las partículas inciden desde la izquierda, sí, básicamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pozo rectangular de cierta profundidad, que es B sub 0, y de cierto ancho, ¿no? Que es A. Sí, entonces vamos a hacerle un pozo simétrico. Cuando decimos un pozo simétrico, ¿qué es lo primerito que se les viene a la mente? No sé lo que está ahí. Pero ¿qué consecuencias se les viene a la mente? Que ya no estamos trabajando. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Que ya no estamos trabajando con un pozo infinito, por lo tanto va a cambiar los niveles de energía y la función de onda fuera del pozo. Ya. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? ¿Qué significa que sea simétrico? ¿Qué quiere decir aquí, no es cierto? Aquí quisiera decir que como tenemos el Hamiltoniano del sistema, sí, podríamos decir esto, ¿no? El Hamiltoniano del sistema, pongámosle, ¿no? El Hamiltoniano del sistema básicamente va a ser, ¿no? El operador P cuadrado sobre 2m, ¿sí? Más el potencial, ¿no? Donde el potencial básicamente o es cero, ¿sí? Para las zonas antes de menos a medios, o para las zonas, ¿no? Después de a medios, ¿sí? O es menos b sub 0 para la zona entre a medios y a, entre menos a medios y a medios, ¿no? Ese sería, ¿no? Entonces, si vemos el hamiltoniano que es igual a eso, sí, nosotros podríamos decir el hamiltoniano y el operador de paridad, ya hay el operador de paridad, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas dos? ¿Qué podemos decir? Estos dos básicamente conmutan, ¿sí? Conmutan, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos una inversión de paridad, es decir, si hacemos una inversión del eje, sí, vamos a tener el mismo ejercicio, básicamente. ¿Eso qué quiere decir? Si los operadores, ¿no es cierto?, de paridad, sí, si el operador de paridad y el hamiltoniano conmutan, ya entonces lo que decimos, ¿no? Entonces, desde este de aquí, sí, con el eje hacia acá, ya recuerden, ¿no? Aquí está el cero, simétrico, es exactamente lo mismo, ¿no? Que este de aquí con el eje hacia acá. ¿Sí? Ante una operación de paridad no pasa nada, ¿no? Sí, no se cambian los estados, no se cambia nada del hamiltoniano. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esa simetría? ¿Mm? ¿Qué pasa con las funciones de onda del operador de paridad? Perdón, repítame por favor. Van a ser funciones pares. Ya, depende, ¿no? Porque los operadores propios del función de paridad, por ejemplo, digamos, los operadores, ¿no es cierto? Los estados P tienen paridad eh, que puede ser, ¿no? O positiva o negativa, pero lo que sí es que tienen paridad definida, ¿sí? Y ahora, como el hamiltoniano conmuta con el operador de paridad, eso ya habíamos hecho antes, entonces, ¿no? Los estados propios del hamiltoniano deberán tener
una paridad definida. ¿Sí? Entonces, ¿no? Se supone que de aquí deberíamos ver claramente, ¿no? Que el hamiltoniano y el operador de paridad deben tener estados propios comunes, ¿sí? Y por lo tanto, los estados propios del hamiltoniano deben ser funciones con paridad definida, no pares o impares. Ya, eso es lo que sacaríamos de aquí, ¿no? Eso yo puedo analizarlo simplemente de la simetría que yo veo. Entonces, ya de la simetría puedo ver que este problema es un problema eh, de paridad definida, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, buscamos las funciones de onda, ¿no? Entonces, si vemos el caso en que la energía sea menor que el alto de la barrera, es decir, esté dentro de la barrera la partícula, ¿no? Con energía menor a cero, ¿sí? Entonces nos va a dar esto, ¿no? Sí, nos va a dar esto, ¿no? En la zona uno, digamos, ¿no? Esta sería la zona uno antes de la barrera, la zona 2 sería dentro del pozo y la zona 3 es la zona luego del pozo, ¿no? Entonces tenemos estas tres funciones y aquí tendríamos, por ejemplo, ¿no? Está en la zona uno y en la zona 3, digamos, las funciones son reales, ¿sí? Como tienen que ser en el infinito, la función debe tender a cero, ¿no es cierto? Estos de aquí solamente nos van a quedar estas de aquí, ¿no? Que son funciones decrecientes al menos infinito la función de onda 1 y al más infinito la función de onda 3, ¿no? Y en la zona 2 nos van a poder escribir en vez de imaginarios como senos y cosenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que diríamos? El seno, ¿no es cierto? Y el coseno son funciones de paridad definida, ¿sí? El seno es una función de onda impar y el coseno es una función de onda par. Ya, entonces, ¿no? Si la escribimos así, justamente aquí vemos las funciones de onda con paridad definida. ¿Esto qué quiere decir? Que en unos casos, ¿no es cierto?, la función de onda será de forma sinusoidal y en otros casos será de forma que dependa de el coseno, ¿no? No van a ser los dos a la vez, ¿ya? No van a aparecer los dos a la vez, porque si queremos escribir estados propios que sean comunes al operador de paridad y comunes al hamiltoniano, los estados propios deben tener un tipo de paridad, o positiva o negativa. Eso quiere decir que yo no voy a tener estas dos soluciones a la vez. Sí, o será seno o será coseno. Sí, entonces aplicamos, ¿no?, las funciones de onda, en la continuidad de las funciones de onda en las dos fronteras, ¿no? Sí, aplicamos esas condiciones de onda y se van a poder escribir así, ¿ya? Y entonces esto de aquí yo voy a poder escribir así, ¿no es cierto? Voy a poder escribir de todas las muchas formas que puedo escribir, voy a poder escribir así, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, ¿no es cierto? Q más gamma, que identifiquen que es Q y gamma, por favor, ¿sí? Gamma sería la raíz de esta cosa, ¿no es cierto? Un número real, ¿sí? Y Q sería la raíz de esta cosa, ¿no? Otro número real. Sí, entonces la raíz de este de aquí, fíjense que depende de la diferencia entre B sub 0 y es decir, qué tan profundo está en el pozo, ¿no? Qué tan alto está con respecto a la profundidad del pozo. Entonces esta sería E', fíjense, B menos E. Entonces, gamma depende de esto de aquí, ¿sí? Y Q depende de la raíz de E', que sería el alto con respecto de esta cosa de acá. ¿Sí? Entonces, Q y gamma son reales mayores que cero y por lo tanto no pueden sumar cero, ¿no? Entonces, este paréntesis no puede sumar cero. Y la única forma de sumar cero es que A2 o B2 o este seno sea cero o A2 o B2 o este coseno sea cero. Entonces, ¿no? Como el seno o el coseno puede ser cero, nada más uno de ellos a la vez, quiere decir que si el seno es cero, sí, la única forma que me queda el coseno ya no puede ser cero, este tampoco puede ser cero, es decir, si escribimos aquí, ¿no? Si digo, el seno es cero, ¿sí? Entonces, ¿no? Estos dos de aquí no pueden ser cero, ¿sí? Y la única opción es que o A2 o B2 sea cero, ¿sí? Lo mismo por el otro lado, ¿no? Si el coseno es el que es cero, ya si el coseno es el que es cero, ¿sí? El seno no puede ser cero, este paréntesis tampoco, y me queda siempre, me va a quedar que A2 o B2 va a ser cero, ¿no?
entonces lo que yo voy a ver es que siempre voy a poder llegar a estas dos. ¿Sí? Y no pueden ser cero los dos a la vez. Entonces, o A2 es cero o B2 es cero. ¿Sí? Entonces, ¿no? De las condiciones de borde, automáticamente escribiendo así las funciones, ¿no? Para aprovechar la propiedad del seno o el coseno, sale lo que ya más o menos se esperaba, ¿no? O A2 es cero y la función de onda, ¿no es cierto? Tiene una paridad par, ¿sí? O B2 es cero y la función de onda es impar, ¿ya? Pero la paridad está definida, fíjense. La paridad de las funciones de onda ya tiene una función definida de antemano, ¿sí? Entonces, ¿no? Existen básicamente dos familias de soluciones, ¿sí? Y de estas soluciones de aquí, bueno, no, matemáticamente ya escogiendo una de ellas, por ejemplo, esta de aquí, ¿no es cierto? Las funciones impares, sí, voy a poder escribir esto, sí, y de las funciones que sean pares, voy a poder, o al revés, ¿no? De las pares, perdón, voy a poder escribir esto y de las impares voy a poder escribir esto. Sí, donde y, ¿no es cierto? Simplemente es este parámetro y y sub 0 es este. Sí, simplemente, ¿no? Esto pueden revisarle la notación, la equivalencia más tarde, ¿no? Ya tranquilamente cuando hagan el análisis de la clase. Lo que simplemente se tiene es que tiene una paridad definida, ¿sí? Entonces, cuando se escribe cuando se grafica estas ecuaciones, ¿sí? Yo tengo, ¿no? Que las funciones de onda se pueden ser o funciones de onda pares o funciones de onda impares. Entonces, las funciones de onda pares, ¿no es cierto? Simplemente tienen esta forma, ¿no? Y por la tangente de y es igual a esta raíz. ¿Sí? Entonces, si yo grafico la tangente de y, por ejemplo, en este caso, me va a dar, ¿no es cierto? Formas así, ¿ya? La tangente de y básicamente se completa aquí, ¿no? Sí, se completa en estas zonas de acá, ¿no? Entonces se completa en todas estas zonas de aquí, ¿ya? Entonces, esta sería la tangente de y. ¿Sí? Entonces, la tangente de y se iguala a las otras formas, ¿no? Este y le puedo pasar, ¿no? Este y de aquí le puedo pasar al otro lado acá dividiendo, ¿ya? Y lo que nos va a quedar es esta ecuación, lo que la tangente de y es igual a esta raíz de aquí. Cuando grafico esta raíz de aquí, lo que me queda es esto, ¿no? Lo que me queda son estas de aquí, estas líneas, ¿sí? Que depende del valor de y sub 0. Ya, donde y sub 0 es este de aquí, ¿no? ¿Sí? Y y es este de acá. Entonces, y depende de q, ¿sí? ¿Dónde está q? Y q depende de e', básicamente. Es decir, de qué tan alto es esta zona, ¿no? Sí, de eso depende, ¿no es cierto? De eso depende este de aquí. Entonces, y depende de qué tan alto, ¿no es cierto? Es, eh, es de prima, sí, y y sub 0 depende de esto. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Sí, cuando y sub 0 es menor que pi medios, ¿ya? Necesariamente va a haber al menos un estado par. ¿Sí? Conforme y sub 0 va creciendo, es decir, ¿no? Y sub 0, recuerden, ¿no? Nuevamente ya, y sub 0 depende de la profundidad del pozo. Entonces, si el pozo no es muy profundo, al menos va a haber un estado par, ¿sí? Y mientras el pozo sea más profundo, va a haber más estados, ¿no? Entonces aquí va a haber un estado, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿no? La energía yo voy a ver que va a haber un estado con energía para aquí,
Este eje sería el eje equivalente a las energías, ¿no? Este es el eje Y, básicamente, ¿no? Donde el eje Y depende de las energías. Entonces va a haber, ¿no? Un estado que tenga solución con una energía, un estado con energía más grande, ¿no es cierto? Otro estado con energía más grande y así. Y aquí ya no va a haber más estados, ¿no? Por el otro lado, ¿sí? Las funciones de onda impares se puede escribir así, ¿ya? Este va a ser, ¿no es cierto? El tangente de pi medios más y. Entonces, cuando sumamos pi medios a la tangente, básicamente estas funciones de aquí, ¿no es cierto? Se corren pi medios y ahí se corren para acá. Y entonces voy a tener, ¿no? Que aquí van a ver las funciones de onda impares. Sí, entonces estas funciones de onda van a ser impares y para barreras que no sean tan profundas ya no va a haber ningún estado. Sí, impar. Sí, solamente va a haber un estado par, ¿no es cierto? Mientras que para barreras que sean más altas va a haber, por ejemplo, más estados. Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿no es cierto? En este caso de aquí hay un estado par y luego de un estado par con energía menor a pi medios, digamos, ¿sí? Aquí va a haber un estado impar con energía entre pi medios y pi. Luego, ¿no es cierto? Va a haber un estado par con energía entre pi y pi medios, luego va a haber un estado impar, ¿sí? Luego va a haber un estado par y luego un impar y se acabó. Ya no hay más estados, ¿sí? Entonces, ¿no? Esta solución lo que nos permite es identificar las soluciones de onda pares o impares que existan, ¿no? Construyendo de antemano así, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la energía es muy grande? Cuando la energía es muy grande, ¿no es cierto? Esta cosita de aquí, ¿no? Esta forma que tiene que ver con esta forma se hace más grande, es decir, esta curva se hace más grande, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la energía es más grande? ¿Sí? Es decir, cuando la profundidad, ¿no es cierto? Digamos a este caso, ¿ya? Cuando el pozo se hace muy profundo, ¿sí? Cuando el pozo se hace muy profundo, se sucede esto, ¿no? Esta cosa de aquí comienza a subir, ¿sí? Comienza a subir esta forma, ¿no? Sube, 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 sube. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esto sube, quiere decir, ¿no? Que esta curva de aquí va a cortar con la tangente justamente en pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no? Porque se va a cruzar cada vez más cercano, el corte va a ser cada vez más cercano, por ejemplo, en esta zona a pi medios, en esta segunda zona, ¿no? Si esta línea sube, si esta línea sube hasta acá, va a ser un corte cercano a pi. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que aquí, ¿no es cierto?, me comienzan a aparecer niveles con energías que en esta notación van a ser cercanas a pi medios, a pi, a 3 pi medios, a 2 pi, cosas así, ¿no es cierto? Cuando hacemos esa forma, sí, perdón, cuando hacemos esa forma, si nos fijamos, ¿no es cierto?, en lo que significa es que estas energías de estos cortes van a ser cercanos a pi medios, pi, ¿no es cierto?, 3 pi medios y cosas así. Entonces, cuando nos fijamos en esto, dice, ¿no es cierto?, eso significa que y más un medio de AQ, ¿sí?, va a ser, ¿no es cierto?, este y va a ser pi medios, pi, ya 3 pi medios y así, ¿no es cierto? Y el Q y el Q habíamos visto, ¿no es cierto? Si vamos a copiar la fórmula, el Q es esto. Sí, es básicamente 2m e' de h barra cuadrado, ¿ya? Sí. Entonces es 2m e' sobre h barra cuadrado. Sí, donde e' es esto, ¿no? Esto es e'. ¿Ya? Entonces, si ponemos la solución así, ¿qué es lo que nos queda? Que e' sí va a ser igual, ¿no? A h barra cuadrado sobre 2m de estas cosas de aquí. ¿Sí? De esto de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí nos queda un medio de a por el 2m de e' sobre h bar cuadrado. ¿Sí? Entonces la energía, ¿no es cierto? Va a ser igual a h barra, ¿cómo nos queda este? 2ma por y.
¿sí? Donde y es igual a pi medios, ¿sí? O esto de aquí, ¿no es cierto? Le podríamos describir como, ¿no es cierto? Este es 2 pi medios y así, ¿no? Entonces podríamos escribirle como n pi medios. Ah, perdón, este es raíz, no, estoy mal. Esto es q cuadrado, esto es así, ¿ya? Y entonces nos queda que esta es así, perdón, yo estoy haciendo mal. Y esto es entonces, perdón, hay que corregir. Y esto entonces, ¿no es cierto? La energía es igual a 2y cuadrado sobre a cuadrado de h barra cuadrado sobre 2m. No, esto es 4, no, no es más. Ya, y esta sería, ¿no? Y entonces lo que nos da es esto, ¿sí? Donde el y de manera general ha sido 2n, 2pi, no, pi n sobre 2 o npi sobre 2, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar, ¿no es cierto? 2 n cuadrado, h barra cuadrado, sobre, ¿no es cierto? 4, perdón, al revés. Este nos queda 2 sobre 4 a cuadrado m. Estoy mal. Así nos queda, ¿no es cierto? N cuadrado pi cuadrado sobre 4. Ya, y simplificando todo nos quedaría así, ¿no es cierto? Sí, que es justamente la fórmula del pozo infinito. Sí, es justamente de la fórmula del pozo infinito, ¿no? Sí, entonces, naturalmente que tiende a la del pozo infinito cuando la profundidad ya esta de aquí es muy grande. Sí, y cuando la profundidad es menos grande, ¿no es cierto? Estos niveles energéticos se van corriendo hacia abajo. Eso quiere decir, ¿no? Que si nosotros comparamos dos pozos, por ejemplo, un pozo muy profundo con un pozo menos profundo, ¿sí? Si este es el nivel, ¿no es cierto? Es su base, el estado base, ¿sí? El nivel del estado base aquí bajará, sí, va a bajar un poquito, ¿no? Va a correrse para abajo. ¿Sí? Y mientras menos profundo sea el pozo, ¿sí? Va a correrse más abajo. Eso quiere decir que si el pozo, por ejemplo, es menos profundo, ¿sí? El nivel base se supone que si estuviera en el infinito está acá, pero va a correrse acá. ¿Sí? Y al menos siempre va a haber un estado base. ¿Sí? Aquí al menos siempre va a haber un estado base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre esta figura de aquí siempre va a cortar, por más pequeña que sea este y es sub cero, ¿no? Que representa el alto del pozo, siempre va a haber un corte. Sí, que el corte va a ser más abajo, más abajo, más abajo, sí, ¿no es cierto? Pero mientras más pequeño sea el corte, el alto, ¿no es cierto? El pozo, más cerca va a estar E del límite del pozo. Eso quiere decir que en este gráfico el E cada vez va a estar más al borde. Sí, aquí, ¿no es cierto? El E cada vez va a estar más al borde mientras menos profundo sea el pozo. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, cuando yo tenga que este pozo de aquí, por ejemplo, este pozo, ¿no es cierto?, que tiene por este lado una barrera de alto infinito. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Si comparo con el anterior, ¿no es cierto? Este de aquí es el mismo caso de este de acá, ¿sí? Es el mismo caso de este pozo de aquí. Sí, es exactamente el mismo caso, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo?
¿Cuándo, no es cierto? Aquí yo tengo que si este, ¿no es cierto? Fíjense en este, ¿ya? Estos de aquí van a ser, ¿no? Cuando las funciones de onda sean pares, en x va a valer coseno de cero, ¿no es cierto? En x0, es decir, en el origen donde está, voy a graficar aquí, ¿no es cierto? La barrera infinita, ¿sí? Aquí está el x0, ¿sí? En x0 aquí la función de onda va a tener que ser cero, ¿no? La función de onda en x igual a cero va a tener que ser cero. Ahora, esta función de onda en x0, ¿sí? Es 1, ¿sí? 1 por b sub 0. Esta función de onda en x0 es 0. Es decir, que las funciones de onda impares siempre tienen en x sub 0, 0. Entonces, este pozo que tiene una barrera infinita por este lado es exactamente este mismo pozo, pero para las funciones de onda impares. ¿Sí? Porque las funciones de onda impares tienen un seno de 0 que siempre pasa por 0. ¿Sí? Entonces, ¿no? Yo puedo extrapolar las soluciones de este de aquí, ¿sí? ¿Ya? Para las funciones de onda impares. Entonces, si hacemos eso, ¿no es cierto? Si hacemos eso, lo que se va a tener es esto, ¿no? ¿Dónde está? Lo que se va a tener es soluciones impares simplemente. ¿Sí? Entonces, si completamos esto, ¿no es cierto? Aquí me van a dar, si hago todos los gráficos, ¿no es cierto? Y toda la cosa es, entonces voy a sacar que voy a tener funciones de onda impares, es decir, voy a tener estas que son las únicas soluciones. ¿Sí? Y en este pozo, por ejemplo, yo ya no tengo, para ciertos pozos, yo ya no tengo estados asequibles. Sí, ya no hay estados asequibles. Sí, entonces puede haber pozos que no tengan ni un solo estado asequible. Sí, mientras que si los pozos son de la otra forma, ¿no es cierto? No tienen una barrera infinita por este lado, sí, sino una barrera finita, siempre un pozo va a tener un estado al menos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿no? Yo podría hacer estos ejercicios, ¿ya? Sí. Entonces, simplemente estas soluciones van a ser las mismas que antes para las soluciones de onda impares. Y puedo calcular entonces funciones de onda, ¿no es cierto? Y puedo calcular energías. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando la energía sea mayor que cero? ¿Sí? Si la energía es mayor que cero, ¿no es cierto? Yo tengo que en las tres zonas, en el caso original, ¿no? Vamos al problema original, ¿ya? Estoy en este caso, ¿no? Con energía mayor que cero, entonces en la zona uno, ¿sí? En el pozo, ¿no es cierto? Y en la zona 3, es decir, en las tres zonas, me van a dar funciones de ondas sinusoidales porque la energía es más alto que el potencial, ¿no? Y todas las raíces que sale de la ecuación de Hamilton van a ser básicamente raíces reales, ¿no? Y entonces lo que me va a quedar de aquí son estas funciones, ¿no? Son estas de aquí, ¿ya? Sí. Entonces se puede plantear, por ejemplo, igual, ¿no? Las funciones de onda y todas esas cosas, ¿no? Sí, las ecuaciones de continuidad y todo. En base a esto, ¿sí? En base a esto van a calcular el coeficiente de transmisión, ¿sí? Y van a demostrar, ¿no? Que el coeficiente de transmisión es igual a esta ecuación de aquí, ¿ya? Entonces, por favor, hagan eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces tienen las funciones de onda, ¿no es cierto? Aquí está la definición de K y Q1 en cada uno de los casos, ¿sí? Y obviamente con las ecuaciones de continuidad y con las mismas ideas que habíamos definido antes,
van a calcular los coeficientes de reflexión. Es decir, esto, ¿no? ¿Sí? Tienen un pozo de Tienen un pozo de potencial, ¿no es cierto? Tienen un pozo de potencial, ¿ya? Y tienen, no se alcanza a ver, ya, tienen un pozo de potencial, ¿sí? Tienen un pozo de potencial y tienen las partículas incidiendo desde aquí, ¿sí? Con energía mayor que cero, ¿no? Recuerden que en el eje de las energías, ¿no es cierto? Que sería este, ya aquí está el límite cero, ¿no? Y en el eje de las posiciones, en cambio, ¿sí? En el eje de las posiciones, ¿ya? Este es el punto cero, ¿no? Entonces tienen las partículas incidiendo desde el lado izquierdo, ¿ya? Tienen las partículas incidiendo desde aquí y quiero saber en todo el ejercicio cuáles son las partículas que logran llegar acá, ¿sí? Y sacar entonces el coeficiente de transmisión, ¿sí? A través de todas las barreras, ¿ya? Entonces aquí van a tener una barrera, ¿no es cierto? Porque pasan de un estado, ¿sí? De una zona a otra zona con diferente potencial y aquí van a tener otra barrera. Entonces, comparado con óptica, sería como esto, ¿no? Sería como tener un medio N1, ¿sí? Un medio N2 de un cierto ancho, ¿sí? Y otra vez el medio N1, y entonces aquí tienen las ondas incidentes, ¿sí? Y obviamente aquí van a tener las ondas que se van a transmitir. Entonces lo que se quiere, ¿no es cierto?, son estas, la relación entre estas ondas de aquí, las transmitidas con respecto de las incidentes. Entonces este sería el problema equivalente en óptica para este caso. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿no? Si ustedes se fijan en óptica, aquí en esta primera frontera van a tener unas ondas que se reflejan y otras que se transmiten. En esta segunda frontera van a tener lo mismo, ¿no? Entonces, de manera general, vamos a poder decir que aquí van a tener unas ondas que se reflejan, ¿sí? Y otras ondas que se transmiten, ya en esa frontera, ¿no? Mientras que en la otra frontera igual, ¿no? Van a tener unas ondas que inciden, ¿sí? Otras que se reflejan, ¿ya? Y otras que se transmiten, ¿sí? Entonces, en esta zona de aquí, en la zona de aquí, van a tener realmente ondas que viajan hacia la derecha y hacia la izquierda y se forman, ¿no es cierto? Un paquete de ondas de alguna forma estacionario aquí, digamos, ¿ya? Sí, porque van a llegar al equilibrio, ¿no? Y entonces tendrían este sistema, ¿ya? Entonces, si hacen el equivalente en óptica, deberían tener esto, ¿sí? Comparado con esto, ¿ya? Entonces, calculen, por favor, eso y calculen que el coeficiente de transmisión a través de todas las barreras en el caso original, ¿no es cierto? Es este. Entonces, por favor, tenemos unos, ¿qué será? Unos 10 minutos para esto, ¿ya? Antes de terminar la clase y discutir los resultados. No, yo tampoco he terminado. Bueno, imagino que ya estarán tendiendo, ¿no? A eso, ¿ya? ¿Qué necesitarían calcular o qué están calculando? ¿Qué relación? ¿Qué relación de coeficientes están calculando para calcular el coeficiente de transmisión que se les pide?
yo estoy poniendo a 1 en función de A3. A 1 en función de A3. Sí, Ya, sí. Es decir, ustedes lo que necesitan es esto, ¿no? Básicamente es A3 sobre A1 cuadrado. Sí. ¿Por qué A3 sobre A1 cuadrado? ¿No es cierto? Porque la corriente de probabilidad de lo que pedimos, ¿no? Es decir, de las ondas que logran atravesar la barrera, ¿sí? Son estas, ¿no? Va a ser dependiente de esta función de onda, básicamente, ¿no? Sí, mientras que las ondas incidentes son estas. Entonces la probabilidad, la densidad de corriente de probabilidad incidente es esta, y la que logra atravesar todo y viaja hacia el infinito una vez que ha atravesado la barrera, o el pozo en este caso, es esta. Entonces necesitamos de esta relación, no de este con respecto de este, ¿ya? Entonces esto es lo que están calculando ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que, hagamos un análisis, qué es lo que notan de esta de aquí? ¿Sí? Si veríamos clásicamente, ¿no es cierto? Si veríamos clásicamente y decimos entonces tenemos una barrera de un pozo de potencial así, ay, perdón, sí, y tenemos, ¿no es cierto? Un pozo de potencial, por ejemplo, así, ¿ya? Entonces se dice, ¿no es cierto? Tienen un pozo de potencial de esta forma y entonces las partículas están incidiendo desde aquí, ya inciden desde aquí, ¿no es cierto? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar desde el punto de vista clásico? ¿Qué debería pasar? Si la energía de las partículas, ¿no es cierto?, está aquí arriba, ya, con, ¿no es cierto?, en esta zona, entonces simplemente si hacemos el gráfico de las fuerzas impulsivas desde el punto de vista clásico que puede aparecer, entonces aquí va a aparecer, ¿no es cierto?, una fuerza impulsiva y aquí va a aparecer fuerza impulsiva, pero que le frena, ¿no? Entonces este va a ser la fuerza, ¿no? Sí. Entonces aquí va a aparecer un impulso, ya que le acelera, ¿sí? Mientras que en esta zona de acá va a haber un impulso que le frene. Sí. Entonces la partícula va a venir desde acá, justo en esta frontera va a sentir aceleración, entonces se acelera, ¿no es cierto? En esta frontera va a sentir el frenado, se frena, pero va a continuar. Entonces, desde el punto de vista clásico, la partícula siempre va a continuar hacia acá, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista clásico, la transmisión debe ser 1. ¿Ya? Esto es desde el punto de vista clásico, ¿no? Simplemente lo que va a haber es una cierta aceleración aquí y una cierta desaceleración acá, impulsiva, ¿no? Por una fuerza impulsiva, ¿ya? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista cuántico? Cuando el coeficiente de transmisión es 1. ¿Cuándo es 1 ese coeficiente de transmisión? Tal cual lo clásico. ¿Qué necesitamos? Para que este de aquí sea 1, ¿no es cierto? Necesitamos que el denominador sea 1, básicamente, ¿ya? Es decir, necesitamos que este término sea 0, porque todos estos tres, ¿no es cierto? Estos tres factores son mayores que 0, ¿no? Es decir, son positivos, entonces este necesariamente va a ser un número mayor que 1 y el coeficiente de transmisión va a ser menor que 1, a menos que este término sea 0, ¿no? El 1/4 no puede ser 0, el paréntesis no puede ser 0 porque e y b sub 0 son diferentes de 0, ¿no es cierto? Es decir, diferentes, claro, diferentes de 0 y entonces estos dos son diferentes entre sí. Entonces esta resta nunca va a ser 0, ¿sí? Y la única opción va a ser esto. Eso quiere decir que el coeficiente de transmisión es 1, ¿sí? T es igual a 1 solamente cuando el seno de Q por A sea 0. ¿Sí? Ahora, el seno de Q por A es 0 es esto, ¿no es cierto? Es cuando esta cosa, ¿sí?
es igual a... Sí, entonces lo que nos da, ¿no es cierto? Es que borremos estas fuerzas impulsivas. Sí, es, ¿no es cierto? Es cuando el seno, sí, es cuando Q1 por A es igual a NPi. Ahí el seno es cero, ¿no es cierto? Y entonces esto nos da que Q1 obviamente es igual a N, pongámosle Q1 cuadrado, ¿no? N cuadrado pi cuadrado sobre A cuadrado. Y esto es igual a, ¿cómo era? 2m. 2m. Sí, 2m E más B sub 0 sobre H barra cuadrada. Es decir, que me da cuando la energía es igual, ¿no? A N cuadrado pi cuadrado H barra cuadrado sobre 2m A cuadrado. Sí, menos B sub 0. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ya, ¿qué energía es esta? Porque esto es, ¿no es cierto? Esto es E. Esto es E, sí. Y esto es E más B sub 0. Pongámosle más bien así, ¿no es cierto? E más B sub 0. Ya, ¿qué quiere decir? Sí, ¿qué quiere decir esto de aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué quiere decir eso? Así está más bonito. E más B sub 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando E más B sub 0, o sea un múltiplo de esta cosa de aquí, es decir, sea como el pozo de potencial, ahí la transmisión es 1. Sí, eso quiere decir que deberíamos tener estados clásicos en los cuales la transmisión no sea 1. ¿Qué pasa si hacemos una gráfica del coeficiente de transmisión? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Conforme, por ejemplo, conforme la energía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos una gráfica de esto? ¿Qué pasa conforme la energía se hace más grande? ¿Qué pasa conforme la energía se hace más grande con respecto de esto? ¿Qué es lo que vemos, no es cierto? ¿Qué vemos en el estado para el pozo de potencial infinito? ¿Qué pasa con la diferencia entre el estado n más 1 con respecto del estado n? Por ejemplo, para el estado con respecto del estado n. Es decir, ¿qué pasa entre dos niveles consecutivos para niveles muy altos? ¿A qué tiende esto? ¿Recuerdan esto? ¿Esto a qué tiende? Sí. Si esto es de la forma, ¿no es cierto? Si esto es de la forma n cuadrado e sub 0, ¿a qué es igual esta cosa? ¿Recuerdan? ¿A qué es igual? Es igual a eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para niveles muy altos? ¿Qué quiere decir eso para niveles muy altos? Ya, ¿qué quiere decir entonces? Que básicamente los niveles, ¿no es cierto? Consecutivos, ¿sí? Los niveles consecutivos, ¿sí? Van a estar separados de una distancia infinitamente pequeña, así que vamos a hacer un continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que el coeficiente de transmisión, ¿no es cierto? Será, por ejemplo, para niveles grandes, ¿sí? Será una cosa que tienda a ser 1, ¿ya? Es decir, para niveles grandes va a ser una cosa que tienda a ser 1 prácticamente, ¿no?
¿sí? De una forma sinusoidal, ¿ya? Entonces, bueno, es un poco menor a uno, ¿no? Entonces, es igual a uno en ciertos casos nada más, ¿no? Pero cada vez se hace más frecuente que sea uno, ¿ya? Sí. Mientras que para energías cercanas a cero, el coeficiente de transmisión no es uno, ¿sí? Va a ser diferente de uno, no va a ser menor a uno. Eso quiere decir que a pesar de que la energía es mayor que la de que cero, ¿no es cierto? Es decir, está fuera del pozo, la partícula puede tener un coeficiente, puede tener una probabilidad de ser reflejada. ¿Por qué es eso? ¿Cómo explicarían eso? ¿Por qué la partícula puede reflejarse? Y con eso terminamos. A pesar de que la energía es mayor que cero, la partícula se refleja cuando estamos. Esto, ¿no es cierto? Este término es importante cuando estamos cerca de cero, es decir, cuando la energía es cercana a cero, es decir, cuando la partícula está muy cerca de aquí, en un nivel ligeramente mayor que cero. ¿Por qué eso es? ¿Por qué el coeficiente de transmisión puede lograr ser cero ahí en ese caso? O puede ser menor que uno en definitiva. ¿Por qué? Hay un fenómeno importante, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué tiene que ver? La incertidumbre en la energía. Sí, cuando nosotros graficamos algo así, es una partícula que tiene una energía bien definida. Ahora, la partícula tiene una energía bien definida. ¿De qué depende eso? Ya, sí, pero para una partícula que está viajando desde aquí, para esta partícula que está viajando con esta velocidad, según la física clásica, hay energía bien definida. ¿De qué depende que esta partícula tenga una energía súper definida? ¿Recuerdan eso? Eso vimos antes, ¿no? ¿De qué dependía? ¿De qué? del tiempo que le observe. Del, no que le observe, del tiempo que la partícula está en este estado. ¿Sí? Entonces, si la partícula viene desde el menos infinito con un tiempo infinitamente grande, se supone que la energía se va, es como que se va enfocando, habíamos dicho, ¿recuerdan? La incertidumbre de energía va disminuyendo conforme el tiempo, conforme la partícula más tiempo pasa en ese estado. Sí, recuerdan, para una partícula viajera analizamos eso. Entonces, ¿no? Las partículas pasan un tiempo infinito en este estado, en la realidad no. Sí, no pasan, ¿no es cierto? Entonces tienen un tiempo finito de estar en ese estado porque son creadas en algún momento, ¿no es cierto? Hay una cosa que crea, digamos, que estamos mandando los electrones. Entonces los electrones son creados aquí, viajan un cierto tiempo, entonces tienen una cierta incertidumbre en la energía. Y esa incertidumbre en la energía es la que, digamos, sería un poco causante desde el punto de vista clásico de esta reflexión, ¿no es cierto? O de esta probabilidad de reflexión, ¿ok? Entonces, bueno, quedamos ahí. Quedaría entonces que ustedes completen este ejercicio y les voy a poner dos ejercicios más, ¿no? Entonces, tienen el mismo pozo rectangular, ¿sí? Y lo que tienen es que demostrar que existen n más 1 estados ligados cuando el potencial no está en esta zona o cuando el potencial está en esta zona, tienen n más 1 estados impares ligados, ¿ya? En el pozo rectangular, ¿no? Que vimos al inicio de la clase, en este pozo rectangular, ¿ya? Los estados ligados aquí adentro, ¿no? Es el uno. Y este de aquí ya que simplemente, bueno, ahí les dejo el enunciado, ¿no? Les voy a subir a el aula virtual. Esos dos quedan de deber para esta semana del día de hoy, ¿ok? Y nos vemos el día de mañana. Fue una cosa, disculpe, estábamos conversando entre todos y queríamos saber si podría aplazarnos el deber que es para mañana hasta el domingo. Sucede que estamos un poco atareados con las demás materias. Bueno, imagino que tendrán pruebas de examen esta semana. Sí, no hay problema. Gracias. Ok, bueno, nos vemos Profe, tengo, entonces. profe, Dígame, una pregunta rápida del dígame, problema Jorge. 5 del deber. ¿De qué? Del problema 5 del deber que era para mañana, el que va a desplazar. Ok, bueno, De, entonces